Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que hoy nos encontramos en la ciudad de Daytona y vinimos a una de las playas más importantes y famosas de todo Estados Unidos, Daytona Beach. Y es que esta playa, además de ser bonita, es bastante histórica. Por eso es que vinimos hoy acá. Bastante bonito es que miren, aquí en las banquitas donde uno se puede sentar hay formas. Esta es una ola y aquí hay una tortuga, hay un delfín, animales que podemos encontrar en esta mismísima playa, pero son detalles que se aprecian. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, Marco, pero una playa, ¿qué tiene importante? ¿Qué tan importante puede ser una playa para la historia de una ciudad? Y lo es bastante, venga, le digo. Vamos a empezar por la historia de la ciudad de Daytona. Y es que en 1807 un empresario llamado Thomas Day vino acá desde Ohio, compró unos terrenitos por aquí enfrente de este hermoso mar y se dio cuenta que esta tierra le gustaba bastante, que estaba bastante bonito. Con el paso de los años se fueron extendiendo los terrenos y lo terminó llamando Daytona. Es la historia de la ciudad. Y aunque al principio no se esperaba mucho de este pueblo, tan solo un pueblito costero más del montón, se terminó convirtiendo en el corazón del automovilismo estadounidense y es la razón por la que estamos acá. Y por ende en Daytona se construyó una de las pistas de carreras más emblemáticas de todos los Estados Unidos y del mundo en general. Y si usted no ha visto el video del Daytona International Speedway, se lo voy a dejar aquí para que vaya y lo mire y aprenda un poquito de la historia de este sitio y entienda la importancia de esa pista de carreras en los Estados Unidos. Y la razón por la que Daytona no se convirtió en tan solo otro pueblo costero más del montón es debido a esto, a la arena. Y es que como ustedes pueden estar viendo, la arena está bastante compacta, a diferencia de muchas otras playas cuando vemos que la arena sale así por montones. En esta no, en esta es muy compacta. Si yo la piso ni siquiera podemos ver polvo y eso dio pie a que muchas personas hicieran carreras ilegales en la arena. Estamos hablando de que en los años 1900 personas encontraron esta playa, empezaron a correr sus carros en esta arena, donde mitad de la pista era en la arena y la otra mitad en la carretera. Recordemos que este era un pueblo muy pequeño y aunque ya comentamos que la arena es bastante compacta, en estas zonas es donde podemos realmente llegar a ver lo compacta que es. Parece piso normal, aunque siga siendo playa y está llena de conchas. Y Daytona tiene algo bastante curioso. En algunas partes de la playa todavía se puede manejar y los carros no se van a quedar enterrados, porque lo que les digo, esto es como si fuera tierra. ¿Alguna vez ustedes habían visto un muelle? ¿Cómo realmente se ve un muelle? Pues algo más o menos así. Es la primera vez que yo estoy viendo uno realmente. Miren lo cool que se ve, está todo lleno de conchas. ¡Wow! Bastante curiosa es que aquí bajo el muelle vamos a encontrar mucha gente pescando y la razón de esto es porque aquí van a poder encontrar muchos cangrejos, peces pequeños. Eso es muy buen sitio para pescar, ¿sí ven? Por eso es que hay tanta gente pescando. Miren, esto que me encontré acá se llama una pulga de agua, así lo llaman, clase de crustáceo que vive dentro de la arena y yo nunca había visto uno. Miren, una pulga de agua, interesante, ¿sí lo logran ver? ¡Uy, uy, uy! Miren la cantidad de gente que hay en esta playa, brutal. No, miren lo que nos encontramos. Eso es una medusa. ¡Una medusa! ¿Ustedes alguna vez habían visto una medusa? ¡Wow! Miren, esta es otra. 2 medusas en un video, brutal. Espero que no sea tóxico, sino ahí sí mame. En esta parte la arena ya es mucho más densa, ya es bastante grande, a diferencia de toda la costa que es donde corrían los carros. Esta playa es extensa, es larga y casi toda está muy llena. Y es que esta playa es bastante concurrida por lo bonita que es. Gracias a sus únicas carreras en la arena, Daytona empezó a coger fama alrededor de todo el mundo y del país, que era un pueblo que le gustaba la velocidad, le gustaba la gasolina. Y entre 1905 y 1935, aquí en Daytona se batieron más de 17 récords de velocidad terrestre.
Daytona es una playa que siempre está en movimiento, siempre tiene eventos, por eso es que es tan famosa. Por ejemplo, carteles como estos es muy normal encontrárselo, donde depende de la fecha te van a decir cuál evento va a haber. Pero básicamente casi todos los meses del año esta playa tiene eventos. Vemos el puerto por abajo, ahora vamos a verlo por arriba. Vamos a ver qué tal es y qué tan bonito se ve este puerto. Y este puerto es todo un guerrero. Imagínense que hoy en 2025, en la fecha en la que estamos grabando este video, este puerto está cumpliendo 100 años de haber sido construido. Que tal vez no suena como mucho, pero realmente estamos en Florida, donde casi todos los años hay huracanes bastante fuertes. Es algo de admirar, es todo un guerrero. Y yo siento que muchos de nosotros subestimamos lo que es realmente un huracán hasta que lo vivimos en carne propia. Yo siempre lo subestimé hasta que los viví y la verdad dan miedo. Y de hecho aquí nos encontramos un simulador. No sé qué tal vaya a ser, pero esperemos que sea lo suficientemente fuerte para que ustedes entiendan lo fuerte que es un huracán. Vamos a ver qué tan fuerte es un huracán. Qué impresionante, no duró mucho, pero valió la pena. Como un dato curioso, eso tan solo fueron 80 millas. Ha habido huracanes de más de 125 hasta 200 millas. Imagínense lo fuerte que va ese viento combinado con el agua, por eso es que hace tantos destrozos. El último gran récord que se batió aquí, en esta playa, en esta arena de velocidad, fue por un británico, que de hecho llegó a los 445 kilómetros en la arena. Imagínense 445 kilómetros, ¿a cómo iba eso? Una maniobra espectacular de El Rayo McQueen. Aquí en este muelle hay un restaurante. Me gustaría entrar, pero tiene cara de ser como medio caro. La verdad no sé, pero tampoco tengo hambre. Por favor, esta vista, imagínense ustedes, Daytona, playa histórica, el mar azulito, calorcito y una cerveza. Después de 1957, todas las carreras que se hacían de manera oficial aquí en la playa fueron transferidas a la pista de carreras aquí en Daytona, la International Speedway, que es un gran sitio. Miren, aquí toda la gente viene a pescar, a ver qué agarra. Es un pescador extremo. Aquí en Daytona se realiza el Daytona 500, el cual es la carrera automovilística más importante de los Estados Unidos, y con eso es que se abre la temporada de NASCAR, del deporte de las carreras, básicamente, como en Cars. Si usted no lo crea, la película de Cars está inspirada en este sitio, en Daytona, y en el Daytona 500 y todo lo que conlleva esa carrera. Interesante, ¿no? Alrededor de la playa hay bastante color, bastantes atracciones, negocios, se siente muy viva. Como un dato curioso, ¿sabían que esta playa, aquí mismito, fue la primera vez que yo conocí la playa? La conocí a los 19 años, hace 2 años, casi 3. Por eso es que le tengo tanto cariño, y gran parte de este video es por eso mismo, porque le tengo mucho cariño y la quería mostrar. Porque de hecho, este no es el tema principal de este video, porque hoy vamos a ir a un sitio mucho más importante, mucho más interesante, con más historia aún, pero el cariño que le tengo a este sitio pues me hace mostrarles, porque realmente quería mostrarles lo lindo que es y toda la historia que tiene respecto a los carros. Este pueblo no solo quiere los carros y las carreras, también ama las motos. Y es que cada marzo aquí hay un evento que se llama la Semana de las Motocicletas, donde más de 500.000 motociclistas vienen aquí a Daytona a celebrar con música, fiesta, parranda y a mostrar sus motos. Así, después de que conocieran esta bonita playa, vámonos a la atracción principal de este video. ¡Vamos! Y esto de aquí atrás es la verdadera sorpresa que yo les tenía el día de hoy, el faro más grande de toda Florida. Tenemos un problemita, y es que imagínense que acabo de llegar hacia una nube muy grande y parece que va a haber rayos. Estamos a punto de entrar y escalarlo cuando nos lo cerraron en la cara. Entonces, confiando en Dios, en 10, 15 minuticos se quita la alerta y podemos subir, pero si no, no vamos a poder, y eso va a ser un problema, porque manejamos desde bien lejos para llegar a este sitio tan único, y que no podamos subirlo sería grave. Lo bueno es que aquí hay 3 museos pequeños, pero los hay, entonces vamos a poder explorarlos mientras esperemos que se quite la alerta para poder subirlo, que es la atracción principal. No sé ni siquiera qué vamos a encontrar por acá, pero pues vamos a ver. No estaba esperando encontrarme esto, pero está interesante. Esta es una de las luces de uno de los destructores utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Con estas es cuando buscan como en el océano, más o menos algo así. A ver qué nos encontramos por acá. No sé ni qué esperar, la verdad. Es una casa, pero es bastante antigua.
Nosotros en el pasado ya habíamos visto artefactos de los timicuas, nunca habíamos visto una herramienta como esta. Miren, esta era hecha con una concha y un palo, era para aplastar algunas calabazas, vegetales, pero ¿cómo la ven? Nunca habíamos visto una de estas antes. Como ya está diciendo en estos museos, aquí nos van a hablar un poco de los nativos, de los séminos, de los timicua y de toda la clase de artefactos que han encontrado alrededor de este sitio. En esta maqueta podemos ver la manera en la que construyeron el faro y está bien interesante. Esto se terminó de construir en 1887 y miren cómo es por un sistema de poleas. Se alcanzaban los bloques y poco a poco iban subiendo y subiendo y subiendo hasta hacer lo que es hoy en día. Alrededor de este museo vamos a encontrar bastantes cosas antiguas, muy antiguas, como por ejemplo esa bañera de más de 200 años, que gran parte de ellas pertenecían al faro. Este faro a lo largo de los años ha recibido ciertas restauraciones y por eso es que aquí tenemos la oportunidad de ver algunas cositas. Las ventanas, las chapas, las puertas del primer faro y cómo poco a poco se ha ido renovando. Eso está cool porque aquí nos muestran cómo funciona la luz y cómo se refleja. Eso se lo dieron a haber enseñado a ustedes en el colegio, pero igual está interesante que uno se lo enseñen acá. Este aquí está súper curioso porque con un pequeño bombillo vamos a mostrar cómo funciona un faro. Básicamente es un faro en miniatura. Miren ese bombillo, es pequeño, ¿cierto? Pero cuando lo empezamos a girar y nos damos cuenta, miren cómo refleja en la pared. Y si le seguimos dando vueltas, va a seguir iluminando todo el cuarto. Llega a ser bastante impresionante porque tan solo un bombillo, miren toda la luz que arma y tan lejos que puede llegar. Ahora imagínense eso en escala grande, en escala masiva, con un faro de cientos de metros. Y el cielo parece que no va a cambiar, eso me preocupa. Uy, no me van a creer la que pasó. Recuerdan que cerraron el faro hace unos minutos porque de pronto caen rayos. Acabo de caer un rayo al frente mío, casi me pega. Estoy en shock, bueno, tampoco tanto, pero sí cayó alrededor de unos 10-15 metros de acá y el faro está totalmente hecho pues de metal en la punta, entonces es como un imán de rayos. Qué impresión, la verdad. Pensé que era como mentira, pero realmente ahora sí ya no sé, ya ni quiero subir, la verdad. Estábamos nosotros y el rayo cayó donde está ese carro blanco, más o menos, y cayó un rayazo. Wow, me metí un sustazo. Imagínense estar allá arriba. Una maniobra espectacular de El Rayo McQueen. ¡Sí! ¡Chao! Vamos a seguir explorando estos pequeños museos que están bastante bien mientras pasa la tormenta. Les cuento algo, estar aquí totalmente solo porque es que en esta casa no hay absolutamente nadie, yo estoy totalmente solo también, me da un poco de mal rollo, no sé, es que todas las propiedades, todas las cosas que están acá son de los años 1800, 1900, la gente que utilizó estas cosas ya no está aquí y quien quita alguna está embrujada. Actualmente nos encontramos en Ponce Inlet Lighthouse y este es uno de los faros más icónicos de todo Estados Unidos. Cada una de estas casas que ahora sirve como museo era la propiedad, era la casa de uno de los cuidanderos. En este sitio había 3 cuidanderos, por ende hay 3 casas. Y lo más curioso es que como los cuidanderos tenían que estar aquí, vivir aquí, y alrededor de ese sitio no había absolutamente nada, se traían a la familia. Entonces cada casa era de una familia y cada una de esas personas era operador del faro. En dado caso de que alguno de esos operadores se enfermara, su familia lo tenía que reemplazar cumpliendo las funciones del faro. ¿Qué es la función del faro? Alumbrar y asegurar que ningún barco se fuera a estrellar en estas costas. Y llegó la hora de que hablemos de este sitio tan importante, de la historia tan emblemática de este sitio. Y es que este faro tiene una historia bien interesante. Yo les quería comentar la historia allá arriba, pero no voy a poder porque no sé si vamos a poder subir. Todavía hay una tormenta eléctrica enfrente y siempre y cuando haya rayos no nos van a dejar subir, lamentablemente. Entonces imagínense, en 1835 se hizo el primer intento para tener un faro en esta locación. Sin embargo, no funcionó. Primero, nunca encendió porque tenía fallas mecánicas. Segundo, durante esa época el gobierno de los Estados Unidos se encontraba en guerra con los Seminoles, los nativos americanos de esta zona. Un
un día los seminos atacaron, prendieron en fuego el faro y además de eso lo saquearon. Después hubo una tormenta muy fuerte que devastó los cimientos de este sitio y para rematar, otra tormenta terminó derrumbándolo por completo. El primer faro fue todo un fracaso porque hubieron muchas tragedias al mismo tiempo y duró destruido muchísimos años hasta que en 1887 se volvió a retomar el proyecto, se restauró y ya es lo que es hoy en día. Ha pasado por diferentes restauraciones, ya quedó medianamente decente. El faro básicamente emite una luz muy fuerte que le permite a los barcos ver y orientarse en dado caso de que esté de noche o que haya muchísima niebla, y lo que el faro quiere decir a los marineros es: hey, tenga cuidado porque aquí hay costa, aquí hay tierra, entonces si usted viene por esta vía mejor desvíese porque o si no se va a estrellar con algo. Esa es la función de un faro, decirle a los marineros que donde está el faro hay costa, entonces que tengan mucho cuidado y pasar por ahí porque muy probablemente se vayan a estrellar. Esa es la mayor razón por la que los faros están ubicados en las costas, arrecifes y básicamente en cualquier cuerpo de tierra que pueda hacerle daño al barco. Esos de ahí son audífonos. Y esos audífonos eran utilizados aquí con la radio. Algo que no me estaba esperando en este sitio, pero me sorprendió para bien, es la gran cantidad de artefactos que tienen antiguos, sobre todo utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Y es algo bastante curioso, no lo esperaba. Desde los radios que tenían hasta incluso una máquina para aprender el código Morse. Sin embargo, el que más me ha gustado es este de acá. Este periódico al día siguiente de que Alemania cayó en la guerra, que dice "It's over, it's peace, it's victory". Esto de aquí no es tan solo un periódico. Este periódico significa muchas más cosas que solo eso. Significa que la guerra se acabó, que ya no tienen que enviar más familiares a morir a un continente que ni siquiera es suyo. Todo el mundo ya estaba cansado de la guerra, no más muertes. Y este periódico solo confirma eso. Imagínense ustedes, después de tantos años de guerra, llegar un día, despertar y ver esto. Incluso miren, esto es equipo médico japonés. Los japoneses con los que Estados Unidos estaba en guerra, bueno, todo esto fue robado de ellos. Y este aquí es un uniforme real y utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Este es el botiquín que utilizaban los japoneses. Wow, miren, la parte de arriba está en japonés. Este sitio en especial es bastante conocido por sus tormentas eléctricas y hoy lamentablemente tuvimos la mala suerte. Quiero que comparen por favor lo grande que llegan a ser estas luces con mi altura. Y es que esta como esa también han sido parte y fueron funcionales en el faro que acabamos de ver. Miren lo grande que es, por favor. Dios. Todos los detalles que tiene esto. ¿Alguna vez se imaginaron que un faro por dentro sería así? Todos los detalles, Dios, es que es increíble. Imaginen la complejidad que tiene hacer un faro de estas características. Y esas son las típicas linternas que se utilizan en las películas, las que cuidan el faro. Así son en vida real. Wow, y realmente qué impresionante, pero sí me pone un poco triste no poder subir al faro más alto de Florida. Literalmente yo planeé este video para venir a este sitio, estaba muy emocionado, pero no contaba con la lluvia y lo peor de todo es que yo chequeé el clima muchas veces. Estuvimos en la playa, ustedes vieron el cielo tan azul que había y ese sitio literalmente queda a 20 minutos de la playa. Y pues bueno, pasó lo que tenía que pasar. No sé si vamos a poder verlo, realmente no creo que no, pero pues ni modo. Eso es lo más cerca que vamos a estar de la luz de un faro, del más grande de toda Florida. Ya nos íbamos a ir y lo abrieron, sí. Uy, miren eso. Estar allá arriba equivale a estar en el piso 17. Más de 200 escalones. Bueno, y ahora sí, a subir. Les cuento que no sé por qué, pero un poco de miedo. Primero, hay mucho eco. Y segundo, da miedo porque esta estructura lleva aquí muchísimos años. O sea, más de 100 años. Da como cosita. Miren nomás cómo son las escaleras. Si logramos escalar el volcán Acatenango, el volcán de fuego, ¿no vamos a poder escalar unas escaleritas? Pues tal vez no. Mire, si usted le tiene miedo a las alturas, cuidado, no venga porque mire, y todavía no hemos llegado. Miren aquí cómo se pusieron los escalones mucho más inclinados, pero mucho más inclinados. Ya casi vamos a llegar.
Miren cómo estoy sudado, mírenme los brazos, mírenme la carita, pero aunque estoy cansado, realmente no estoy cansado. Lo que pasa es que como este sitio, estamos en Florida, no tiene aire acondicionado ni nada porque tiene más de 100 años, el calor se condensa bastante, es bastante caliente, o sea, se siente muy húmedo. Miren estas escaleras, parecen una pared. ¡Uf! ¡Llegamos! Vamos a ver la vista, vamos a ver la vista. ¡Uf! Dios mío, ¿qué es esta vista? Valió totalmente la espera. Ya nos íbamos a ir y se nos dio. Entonces, por algo será. ¡Qué lindo está! Tan impresionante y la verdad no pensé que fuéramos a tener la suerte de verlo. Ya me había rendido y miren esa sorpresa tan bonita. Qué interesante, ¿no? Literalmente cuando ya nos habíamos rendido, cuando ya nos íbamos a ir a casa, resulta que el día se despejó, se acabaron los rayos, salió el solecito y pudimos subir. Cuando ya nos estábamos yendo. Eso sirve como una moraleja porque yo diría que nunca te rindas. Tal vez uno a veces se cansa de hacer muchas cosas y uno siente que ya no puede más. Y cuando uno deja de hacer las cosas es cuando están a punto de darse, como el día de hoy. Es un pequeño ejemplo que realmente no cuadra para todos los casos de la vida, pero siento que sí es bastante importante mencionarlo porque uno no sabe, cuando uno está a punto de renunciar, tal vez ahí las cositas se le iban a dar. Entonces ya saben, no renunciar, moraleja. ¿Qué les pareció el faro? ¿Sí les gustó? El faro más alto de toda Florida lo pudimos subir. No pensé que lo fuéramos a hacer y mire, aquí se nos dieron las cositas, gracias a Dios. Y para cerrar este video de la mejor manera, no lo podemos cerrar aquí, no, tenemos que ir a un sitio bien especial. ¡Vamos! Y yo quiero cerrar este video en esta playa. Esta playa que a 20 minutos de Daytona se llama Ormond Beach. Es una playa muy bonita que me gusta incluso más que la de Daytona. Miren, nos encontramos una concha. Me gusta más incluso que la de Daytona porque no hay tanta gente. Como pueden estar viendo, miren, a mi alrededor no hay casi nadie. Es un poco desconocida y por eso es que me gusta y por eso es que tenemos que cerrar el video de la mejor manera posible. Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me des aquí en los comentarios qué te pareció Daytona Beach, el faro más grande de toda Florida, y Ormond Beach. Intenté ponerles un poquito de lo que es Daytona realmente en un video comprimido, pero es muy berraco porque realmente esta ciudad tiene demasiado que enseñar, una historia increíble, bastante interesante con lo de los autos, el faro más grande, vimos cosas de la Segunda Guerra Mundial y además hoy estamos en una playa demasiado bonita, llena de vida, con esa alegría tan característica de este sitio que me encanta. Espero que les haya gustado, recuerden suscribirse, dejarme un like, un comentario. Menos del 3% de la gente que nos está viendo en el canal se suscribe al canal. No entiendo qué pasa, muchachos, pero por favor ayúdenme a mejorar esa estadística. Entre más apoyo tenga, yo voy a poder hacer más videos de este estilo y poder llevarlos a más sitios, y en un futuro esperemos que podamos seguir viajando alrededor de diferentes países, de diferentes estados aquí en Estados Unidos, y hacer muchísimas cosas más. Yo hago lo que ustedes me digan, ustedes son mis jefes. Entonces por eso les digo, apóyenme, ayúdenme para que realmente yo pueda seguir haciendo ese sueño. Vamos a cerrar el video de la mejor manera, ahora sí.